El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera romperlo desde dentro, y mientras corría bajo aquel cielo gris de Madrid, mis manos apretaban el sobre como si pudiera desaparecer, como si todo aquello pudiera ser un sueño y no la realidad que llevaba años esperando. 20 millones de euros. 20. La cifra me ardía en los labios, quería gritarla, quería contarle al mundo que al fin, después de tantas noches sin dormir, de tantos silencios con sabor a miedo, de tantas humillaciones, esa herencia era mía. Corrí por la calle de Alcalá con los ojos empañados y el alma en llamas, cruzando semáforos sin mirar, empujada por un viento que parecía empujarme hacia el destino. Solo pensaba en Javier, en cómo sus ojos brillarían al saber que ya nada nos faltaría, que podríamos empezar de nuevo lejos de todo lo que nos había roto. Subí las escaleras como una niña con un secreto, abrí la puerta de casa con la voz temblando y grité con toda la fuerza de mi pecho: «Lo logramos, amor». Iba por la A6 con el sobre en el asiento del copiloto, tarareando una canción que no recuerdo, cuando todo se volvió ruido, luces, caos. Un coche negro apareció de la nada, y luego, un golpe seco, el crujir del metal y mi cuerpo flotando dentro del vehículo antes de que todo se fundiera en oscuridad. Sentí como si el tiempo se estirara, como si alguien me arrancara la voz del pecho. El volante giró solo, el mundo se volcó, y lo último que vi fue el sobrevolando como una mariposa. Después, el silencio absoluto. Desperté envuelta en tubos, en un cuarto que olía a desinfectante y soledad, con la luz blanca clavada en los ojos y un dolor que no tenía forma ni nombre. No podía mover las piernas, y lo supe antes de que nadie me lo dijera. Lo primero que pregunté fue por Javier, con la garganta rasgada y la esperanza intacta. Las enfermeras intercambiaron miradas y dijeron que ya lo habían llamado. Pero él no vino. Cada tarde pensaba que esa sería la tarde en que entraría por la puerta, con flores, con lágrimas, con su perfume. Pero no hubo pasos en el pasillo, ni llamadas, ni mensajes. Solo la rutina de los calmantes, el zumbido de las máquinas y los relojes que parecían reírse de mí. Empecé a memorizar el patrón de los fluorescentes del techo para no pensar. Pero incluso ahí, entre tubos y sondas, sabía que el silencio era una respuesta. Y cuando por fin apareció, lo hizo con la piel bronceada, la camisa abierta y una sonrisa que no entendí, acompañado por una mujer elegante, de traje caro y mirada filosa. Ella no me ofreció la mano, ni una palabra de cortesía, solo me observó como si yo fuera una molestia en su agenda. Javier me dijo con frialdad que esa era Beatriz, su abogada. Yo intenté sonreír, esperando una explicación, una caricia. Pero solo sentí frío. Beatriz sacó una carpeta negra y la colocó sobre la mesa plegable que había junto a mi cama, sin mirarme. Javier no hablaba, no me tocaba, solo me observaba como si ya no me conociera. Dentro había documentos, divorcio, procuración, renuncia a cualquier reclamación futura. Mi cabeza aún giraba por los calmantes y por el golpe, pero supe que algo estaba mal. Solo tienes que firmar, dijo él. No entendía nada, pero todo dolía. Beatriz abrió la carpeta médica, y al leer el nombre completo, su gesto cambió como si acabara de ver un fantasma. Su rostro perdió color, sus ojos se agrandaron, y la carpeta cayó al suelo con un golpe sordo. Dios mío, murmuró, mirando a Javier, luego a mí. Y entonces lo dijo en voz alta, con una mezcla de rabia y horror: Dios mío, ella es mi clienta. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. En ese instante supe que el mundo se me había derrumbado sin siquiera avisar. Beatriz era mi abogada, la que debía defender mi herencia, mi verdad, mi nombre. Javier lo había planeado todo, había manipulado los hilos como un titiritero, y yo había confiado ciegamente. Sentí asco, vértigo, una vergüenza que me dejó sin aire. Me habían usado, los dos, y ni siquiera intentaban negarlo.
Javier balbuceó algo sobre un error, sobre confusiones, pero sus palabras eran ruido, sin alma. Beatriz salió corriendo del cuarto, con los papeles aún temblando en sus manos. Y él, sin decir adiós, sin mirarme a los ojos, simplemente se dio la vuelta y se fue. Lo vi desaparecer por la puerta, como un ladrón que huye en plena luz del día. Me quedé sola, más sola que nunca, deseando despertar. Al día siguiente volvió, sola, ojerosa, con la cara lavada y una humildad nueva en los ojos. Se sentó a mi lado, bajó la mirada y pidió perdón. Me contó cómo Javier la había contactado, cómo le ocultó quién era yo, cómo la envolvió con promesas y mentiras. Me dijo que, cuando leyó mi historia clínica y mi nombre completo, supo que estaba en el lado equivocado. Su voz temblaba. Y la creí. Mi primera reacción fue querer gritarle, escupirle todo mi dolor en la cara, pero había algo en ella, algo roto, parecido a mí. Beatriz no buscaba excusas, solo buscaba reparar el daño. Y por primera vez en semanas, vi una mano tendida que no quería quitarme nada. Nos miramos largo, como dos desconocidas que saben que el enemigo es el mismo. Nos dimos la mano. Íbamos a destruirlo. Beatriz actuó de inmediato, como si llevara fuego en las venas, y al día siguiente ya había enviado órdenes al bufete que la contrataba, bloqueando todas las cuentas vinculadas a mi herencia. No podía creerlo cuando me lo dijo, Javier no podría tocar ni un solo euro. Sentí, por primera vez desde el accidente, una bocanada de aire fresco en los pulmones. El dinero estaba a salvo. Y yo, por fin, también. Mi hermano Sergio llegó desde Sydney con el corazón en las manos, y cuando entró en la habitación, sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera decir una palabra. Me abrazó con fuerza, como si al tocarme confirmara que seguía viva, y rompimos a llorar juntos, sin vergüenza. Le conté todo, desde el accidente hasta la traición, y lo vi apretar los puños. Esto no se queda así, dijo. Y yo supe que ya no estaba sola. Desde el primer segundo, Sergio desconfió de Beatriz. Le habló con frialdad, la miraba como si midiera cada palabra esperando pillarla en una mentira. Ella no se achicó, sostuvo su mirada, le explicó cada paso que había dado y asumió su culpa sin excusas. Hubo tensión en el aire, pero también respeto. Sabían que no tenían que gustarse, solo unir fuerzas. Una mañana, desperté con el sonido de notificaciones incesantes en el móvil de Sergio, y al abrir una de las noticias, mi rostro estaba en todos los titulares. Empresario acusado de estafar a su esposa tras accidente grave, decía El País. Sentí vértigo, pero también alivio, la verdad estaba saliendo a la luz. Ya no era un susurro entre abogados. Ahora era público. Javier reaccionó como lo hacen los cobardes, atacando. Convenció a sus abogados y a sus contactos para decir que yo estaba desequilibrada, que había tenido episodios de inestabilidad, que lo había abandonado antes del accidente. En algunos programas de televisión me llamaron la millonaria inestable. Lloré frente a la pantalla, con impotencia. Me estaban desfigurando. Beatriz no esperó. Organizó cada documento, cada audio, cada contrato firmado, y presentó todo en los tribunales con una precisión quirúrgica. Demostró que Javier había movido fondos sin mi consentimiento, falsificado firmas y manipulado registros. Cada mentira suya se caía como fichas de dominó. Ya no era su palabra contra la mía. Era la verdad desnuda y cruel. Un hombre mayor, de rostro cansado y voz temblorosa, se presentó ante la policía y declaró: durante meses le oí planearlo todo. Él me dijo que su mujer no podía seguir siendo un problema. Era el chofer de Javier, y había guardado silencio por miedo. Pero ahora, con el escándalo en los medios, decidió hablar.
Su testimonio cambió el rumbo del caso. Ya no había marcha atrás. Tuve una pesadilla en la que todo era confuso: el coche, la autopista, los papeles, y Javier de pie en la cocina, revisando mi bolso, cambiando documentos. Desperté sudando, gritando su nombre, y supe que aquello no era un simple sueño. Lo había visto. Él sabía que iba al notario, sabía lo que firmaría. No fue casualidad. Fue cálculo. Premeditación. Días después, la policía confirmó lo que más temía: el informe forense sobre el coche revelaba que los frenos habían sido manipulados. No fue un fallo mecánico. Alguien había alterado el sistema de frenado con precisión para que fallara en plena autopista. Me temblaban las manos al leerlo. El accidente no fue un accidente. Fue un intento de asesinato. La palabra traición ya no alcanzaba. Lo que Javier me había hecho cruzaba la línea del desprecio, del engaño, del abandono. Era un crimen. Intentó matarme por dinero. Intentó borrarme del mapa con la misma frialdad con la que firmó los papeles del divorcio. Me miré al espejo del hospital y me prometí que no descansaría hasta verlo pagar. Ya no era su esposa. Era su juicio final. El día del juicio, lo vi entrar como si estuviera desfilando en una pasarela, con traje azul marino, corbata impecable y esa sonrisa de serpiente que siempre usaba cuando quería manipular. Me miró como si no pasara nada, como si lo que había hecho no fuese más que un malentendido entre adultos. Me sudaban las manos, pero levanté la cabeza y no aparté la mirada. Por dentro me temblaba todo. Estaba frente al hombre que intentó matarme. Cuando subí al estrado, las piernas me temblaban, pero no bajé la mirada ni una sola vez. Conté cada detalle: cómo desperté sola, cómo nadie vino, cómo me ofrecieron un divorcio mientras aún tenía morfina en el cuerpo. El juez me escuchaba, los periodistas escribían frenéticamente. No lloré. Hablé como nunca antes había hablado. Y en cada palabra se me iba el miedo. Beatriz se levantó como un huracán vestido de negro. Cada frase que pronunciaba tenía filo, cada argumento era un golpe seco. Presentó pruebas, expuso contradicciones, mostró movimientos bancarios, correos, llamadas que Javier había intentado ocultar. Su discurso era firme, sin adornos, sin piedad. Por primera vez, vi a alguien enfrentarlo sin miedo. Su abogado, con voz fingidamente condescendiente, insinuó que yo estaba inestable, que mis recuerdos eran confusos, que podía estar influida por medicamentos. Intentaron pintarme como una mujer frágil, emocionalmente desequilibrada. Pero el juez no lo permitió. Guarde silencio si no tiene pruebas, le dijo con dureza. Yo respiré hondo. Esa vez, no me callarían. Beatriz, meticulosa como siempre, encontró mi diario personal entre las cajas de mi antigua oficina. Allí estaban escritas mis sospechas, mis dudas, mis angustias diarias, mucho antes del accidente. Fragmentos en los que hablaba de Javier, de su distancia, de los cambios en su comportamiento, de cómo temía que me estuviera engañando. Era mi voz más verdadera. Y nadie pudo refutarla. Cuando el juez dictó sentencia, Javier se levantó como si no creyera lo que oía. Ordeno su detención inmediata, dijo el magistrado. Intentó gritar, pero ya nadie quería escucharlo. Ni su familia, ni sus abogados, ni los pocos amigos que le quedaban. Salió esposado, con los ojos desorbitados. Por primera vez, era él quien no tenía salida. Al salir del juzgado, los flashes me cegaban, pero no bajé la cabeza. Dije mi nombre con orgullo frente a las cámaras: soy Elena Navarro, y esta vez no me callaron. La gente empezó a aplaudir.
Un hombre en silla de ruedas me estrechó la mano. Una niña me abrazó sin decir palabra. Por fin, mi apellido no era sinónimo de escándalo, sino de resistencia. Las sesiones de fisioterapia eran dolorosas, lentas, llenas de frustraciones y lágrimas escondidas. Pero un día, sin previo aviso, logré ponerme de pie y dar un paso. Luego otro. Me tambaleaba, pero no caía. Sentí un calor en el pecho que me devolvió la vida. Caminé hacia el espejo. Y al verme, supe que por fin estaba entera. Una mañana, entre cafés y silencios compartidos, Beatriz me propuso crear una fundación. Una red de apoyo para mujeres que, como yo, habían sido engañadas, manipuladas, borradas. Acepté sin dudar. Le dimos nombre, estructura, alma. Cada testimonio que recibíamos era una cicatriz que también nos pertenecía. Ya no luchábamos solas. Escribir fue como abrir una herida con bisturí, pero también como dejarla respirar. Empecé a redactar mi historia sin filtros, desde la primera mentira hasta la última lágrima. No buscaba venganza. Solo quería que otras mujeres supieran que no estaban locas. Que era posible sobrevivir. Y en cada página, volví a encontrarme. Un sobre blanco, sin remitente, llegó a mi buzón un lunes cualquiera. Reconocí su letra al instante, esa forma inclinada, controlada, como si incluso al escribir intentara dominarlo todo. No lo abrí. Lo sostuve unos segundos, respiré hondo, y lo rompí en pedazos. Javier ya no tenía poder sobre mí. Ni siquiera merecía mis ojos. Empezaron a hablar más, casi sin darse cuenta. Las miradas duraban segundos más de lo necesario, las discusiones se volvieron diálogos. Pero Beatriz aún cargaba cicatrices, y Sergio era prudente, paciente, sin presionar. A veces los veía desde la ventana del centro, compartiendo silencios que decían más que 1000 palabras. Algo se estaba construyendo. Algo frágil, pero real. Un correo cambió el ritmo de nuestras vidas. Una mujer de Valencia relataba una historia demasiado parecida a la mía, mismo modus operandi, misma frialdad. Javier había repetido el patrón antes. Beatriz y yo leímos cada palabra con el estómago encogido. No podíamos ignorarlo. Había más víctimas. Y ahora, sabíamos cómo ayudar. Beatriz, con una precisión quirúrgica, presentó pruebas que conectaban a Javier con movimientos sospechosos en cuentas offshore. Recuperamos propiedades, obras de arte, dinero escondido tras nombres falsos. Cada victoria legal era una estocada más a su imperio podrido. Esta vez no se trataba solo de justicia. Era reparación. Para todas. Una mañana, frente al espejo, me vi con otros ojos. Las cicatrices ya no eran heridas, sino marcas de guerra. Me recogí el pelo, toqué mi pierna aún débil, y sonreí. Ya no era la mujer que despertó sola en un hospital. Era otra. Más fuerte. Más entera. Y por primera vez, me sentí orgullosa de mí. El salón estaba lleno, las luces eran cálidas y el murmullo del público me envolvía como un abrazo. Al subir al escenario, mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Leí un fragmento sobre la traición y el renacimiento. La gente aplaudió de pie. Mujeres desconocidas me abrazaban. Ya no era solo mi historia. Era de todas. Un mes después, recibí una llamada de Naciones Unidas. Por su valentía, por su voz, por abrir camino, dijeron. Viajé a Ginebra con Sergio y Beatriz, vestida de blanco, con las piernas aún temblorosas pero erguidas. Al subir al escenario, no hablé de mí, hablé de nosotras.
Y cuando terminé, vi lágrimas en los ojos de quienes escuchaban. Visité la tumba de mi madre en silencio, llevando flores blancas, como las que a ella le gustaban. Me senté junto a la lápida y hablé en voz baja, contándole todo. Le dije que ya no me dolía, que el miedo había quedado atrás. Gracias por enseñarme a no rendirme, susurré. Fue un adiós en paz. Sin odio. Sergio la invitó a cenar por tercera vez, sin insistir, con esa paciencia suya que desarma. Esta vez, ella sonrió y dijo que sí, sin rodeos, sin excusas. Se fueron caminando, hablando bajito, como si compartieran un idioma propio. Desde la ventana, los vi alejarse. Y por primera vez, sentí que algo bueno nacía de tanto dolor. Cada semana llegaban correos, mensajes, llamadas. Mujeres de toda España compartiendo sus relatos, buscando orientación, consuelo, justicia. Nos reuníamos en cafés, en salas pequeñas, en centros cívicos. Algunas lloraban, otras gritaban, otras solo escuchaban. Y en cada una de ellas, veía un reflejo distinto de mí. Nuevas Elanes. Nuevas batallas. Y ya no estaban solas. En la cárcel, Javier dejó de existir para el mundo. Su nombre ya no salía en las noticias, sus antiguos socios le dieron la espalda, y ni su familia respondía a sus cartas. Pregunté una vez por él, solo por curiosidad, y me dijeron que apenas hablaba. Era un número más entre rejas. Un hombre que lo tuvo todo, y se quedó sin nadie. Decidí borrar sus fotos, sus correos, sus recuerdos digitales. Ni siquiera quería saber si cumplía condena con buena conducta. Nunca más volví a ver su rostro, ni en prensa, ni en redes, ni en sueños. Me costó al principio, pero con el tiempo fue liberador. Porque entendí que cerrar una puerta también es salvarse. Beatriz y yo subimos a una terraza de la Gran Vía, una tarde naranja y serena. Brindamos con vino blanco, rodeadas de ruido, pero en paz. Miramos la ciudad con otros ojos, ya no como un campo de batalla, sino como un lugar donde volver a empezar. Hablamos poco. A veces, el silencio también es una victoria. Ignacio, un excompañero de Beatriz, nos reenviaba un mensaje con pruebas de otro caso, una mujer de Málaga, estafada por un empresario que usaba el mismo patrón que Javier. Seguimos, decía el asunto. Nos miramos, ya sin dudas, sin miedo. Sí. Seguimos. Porque no era solo mi historia. Era una misión. Empezamos a usar una frase en los talleres, en charlas, en entrevistas: yo también soy Elena Navarro. Y no me callo. Al principio eran pocas las que se atrevían a decirlo. Luego fueron decenas. Cientos. Mujeres que recuperaban su nombre, su dignidad, su historia. Sin vergüenza. Sin pedir permiso. Otra víctima lo llevó a juicio, esta vez por falsedad documental y estafa agravada. El tribunal no tardó en condenarlo. Se sumaron más años a su pena. Cuando nos lo dijeron, no celebramos con euforia, sino con un suspiro tranquilo. Era justicia, no venganza. Otra pieza en su caída final. Una revista jurídica la nombró una de las abogadas más influyentes del país. La portada mostraba a Beatriz firme, serena, con esa elegancia suya que nunca fue arrogante. Yo le mandé una foto del ejemplar con un simple mensaje: orgullosa de ti. Ella respondió con un corazón. Éramos más que aliadas. Éramos hermanas de causa. Esa noche cenamos los tres, Beatriz, Sergio y yo. Sin tensiones, sin heridas abiertas, solo palabras sinceras. Recordamos el inicio, las caídas,
las vueltas que dio la vida. Reímos. Lloramos. Brindamos por todo lo que habíamos perdido, y todo lo que habíamos ganado. Era la familia que habíamos elegido. Ya no me sobresalto al oír un portazo, ni me paraliza una carta oficial, ni me tiemblan las manos al firmar un documento. Camino sola por Madrid, con pasos firmes, con la cabeza alta. Me volví a enamorar de mi voz, de mi risa, de mi reflejo. No necesito permiso para ser feliz. Elena Navarro ya no tiene miedo. Una noche escribí algo corto, sin intención de publicarlo. Una carta sencilla, íntima: gracias por no rendirte. Gracias por aguantar el dolor, la traición, el silencio. Te salvaste tú sola. Y eso nadie te lo puede quitar. La guardé en un cajón. Era mi forma de cerrar el círculo. Con amor propio. Un día me di cuenta de que todo lo vivido, por más duro que fuese, no era el final. Ni siquiera el principio. Era solo el prólogo. La verdadera historia empezaba ahora, sin mentiras, sin miedo, sin depender de nadie para existir. Me levanté de la cama, abrí las ventanas y dejé que el aire me dijera: ahora sí, Elena, esta vida es tuya. No lo buscaba. No lo esperaba. Pero llegó con una sonrisa sincera y una calma que nunca había conocido. No me prometió el mundo, solo me ofreció verdad. Y fue suficiente. Por primera vez, alguien me vio entera, sin necesidad de salvarme, porque yo ya me había salvado sola. Beatriz empezó a sonreír más, a dormir mejor, a confiar de nuevo. Su trabajo seguía siendo su motor, pero ya no la consumía como antes. Encontró una paz que le fue negada durante años. Se permitía pequeños placeres, como un vino al atardecer o un paseo sin destino. Firme. Feliz. Libre. Por fin. Con parte de mi herencia, Sergio puso en marcha un proyecto que llevaba años soñando: un centro de acogida para mujeres víctimas de violencia económica y emocional. Lo llamó Renacer. Era un espacio cálido, seguro, lleno de voces que se entendían sin hablar. Verlo allí, liderando con el corazón, me hizo llorar de orgullo. Lo que comenzó con nosotras dos se multiplicó por todo el país. Mujeres formaban redes, abrían espacios, exigían cambios. Desde Galicia hasta Andalucía, nacían asociaciones con fuerza propia. Compartíamos recursos, experiencias, estrategias legales. Ya no éramos una excepción. Éramos muchas. Y estábamos organizadas. Nos invitaron a Ginebra para compartir nuestra historia. Beatriz y yo, sentadas frente a diplomáticos de todo el mundo, hablamos de traición, de justicia, de reconstrucción. Nos tradujeron al inglés, al francés, al árabe. Y aunque las palabras cambiaban, el mensaje era el mismo: nunca más silenciadas. Lloramos en otro idioma. Pero lloramos juntas. Durante un tiempo, decir Navarro era recordar titulares, escándalos, humillaciones. Pero algo cambió. Ahora, cuando oigo mi apellido, siento orgullo. Recuperé su dignidad. Lo limpié con verdad, con trabajo, con valentía. Ser Elena Navarro ya no era cargar con un pasado. Era representar una causa. Soñé que entraba en mi casa, con su sonrisa vacía y sus manos frías. Me hablaba, pero yo no escuchaba. Me desperté gritando, empapada en sudor. Fue la última vez. Desde entonces, ni su rostro, ni su voz, ni su sombra ha vuelto a mi mente dormida. Mi subconsciente también lo soltó. En una pared de lavapiés, apareció un mural con nuestras caras, la mía, la de Beatriz,
la de otras mujeres que alzaron la voz. Debajo, una frase: no estamos solas. Me quedé en silencio al verlo. La gente pasaba y señalaba. Algunos nos reconocían. Era arte, era memoria, era fuerza pintada en ladrillo. Me cansé de que me llamaran víctima. De que me miraran con pena. No soy una mártir. Soy una mujer que vivió algo terrible y eligió no quedarse ahí. Caí, sí. Pero me levanté con más dignidad de la que nunca pensé tener. No pido compasión. Exijo respeto. Eso es todo. Algunas mujeres empezaron a llamarme así, sin que yo lo pidiera, Elena la Justa. Al principio me incomodaba, porque no me sentía ejemplo de nada. Pero luego entendí que no hablaban de perfección, sino de coraje. Era una forma de decir, ella habló cuando nadie más podía. Y eso, sí era justo. Una noche, en una terraza cualquiera, alzamos las copas y Beatriz dijo: brindo por las veces que nos rompimos. Sergio sonrió, y yo asentí. Porque sin esas caídas, no estaríamos aquí. No hubiéramos conocido nuestra fuerza, ni a las otras, ni a nosotras mismas. Caer fue parte del camino. Levantarse, la revolución. Nunca lo imaginé, pero un día Sergio me dijo que quería pedirle matrimonio. Y ella, después de dudar, dijo que sí. La boda fue sencilla, hermosa, rodeada de mujeres fuertes, historias difíciles y un amor sereno. Lloré como una niña al verlos bailar. Porque después de tanto dolor, también merecíamos amor. Cerré el diario una mañana luminosa, con el café en la mano y Madrid despertando allá fuera. Miré al cielo, respiré hondo y dije en voz baja: gracias por el accidente. Me salvaste de algo mucho peor. No era ironía. Era verdad. Porque si no hubiera tocado fondo, jamás habría aprendido a volar. El sol entraba por la ventana como si supiera que todo había terminado. No con un punto final, sino con una respiración profunda. Había días en que aún dolía el recuerdo, sí, pero ya no mandaba. Ahora mandaba yo. Y esa simple certeza era mi libertad más grande. Una chica joven, de apenas 20 años, llegó un día al centro con los ojos apagados. Al contar su historia, me vi en ella. Me senté a su lado, le ofrecí un té, y le dije algo que jamás imaginé decir: vas a salir de esto. Yo también estuve ahí. Y cuando sonrió, supe que todo había valido la pena. Cada 8 de marzo nos reuníamos todas en la plaza, con pañuelos violetas y miradas firmes. No gritábamos por odio, gritábamos por presencia. Por las que no pudieron, por las que aún no se atreven, por las que vendrán. Y cada consigna era un eco del pasado transformado en fuerza. Éramos muchas. Y ahora se nos escuchaba. Sergio me abrazó una tarde y me dijo: nunca pensé que la peor tragedia de tu vida te convertiría en la mejor versión de ti misma. Lloré. No por tristeza, sino por reconocimiento. Porque nadie había dicho eso tan claro. Porque, aunque costó tanto, yo también lo sentía. Y eso me sanó un poco más. Beatriz dio una charla en una universidad, frente a cientos de futuros abogados. Habló sin papeles, con el corazón, con la experiencia tatuada en su voz. Cuando terminó, todos aplaudieron de pie. Ella me buscó con la mirada desde el escenario. Y con solo ese gesto, entendí que aún estábamos caminando juntas. La casa que compré tenía terraza, luz natural y silencio por dentro. No era grande, pero era mía. Cada objeto que puse tenía historia, cada pared estaba limpia de dolor. Por las noches,
me sentaba a leer sin miedo. Porque el hogar ya no era un lugar donde sobrevivir. Era donde empezaba mi paz. Una editorial nos propuso adaptar el libro a una serie documental. Dudé. No por miedo a mostrar, sino por miedo a revivir. Pero luego entendí que era necesario. Que hay historias que salvan solo cuando se comparten. Y acepté. Porque mi historia ya no era solo mía. Era muchas voces en una. Una tarde, mientras caminaba por el retiro, una mujer me paró. Gracias, Elena, me dijo. No necesitó explicar. Sus ojos lo contaban todo. Nos abrazamos sin conocernos, sin hablar más. Era una herida distinta, pero familiar. Y entendí, una vez más, que sanar también es contagioso. Aprendí a dormir en calma, a confiar en las mañanas, a reír con la boca entera. Aprendí que no se trata de borrar el pasado, sino de no vivir encadenada a él. No hay justicia perfecta, ni reparación total. Pero hay dignidad. Y cuando se recupera, todo vuelve a tener sentido. Y así, sin ruido, sin aplausos, sin tragedia, llegó el final. Pero no de mi historia, sino de la parte que me dolía. Lo demás, lo que viene, lo que construyo cada día, es solo vida. Mía. Ganada con lágrimas, pero vivida con orgullo. Porque sobrevivir fue el comienzo. Vivir sin miedo es la verdadera victoria.